Buenos días. Vamos a continuar entonces con la unidad número 3 acerca de extensiones de cuerpo y vamos en esta oportunidad a hablar acerca del grado de una extensión. Bien, cuando se habla del grado de una extensión es porque queremos de alguna manera determinar cuáles son los generadores o qué cantidad de elementos generan una extensión. Eh, Si recordamos un poco lo que vimos en la clase pasada, nosotros vimos que una de las últimas proposiciones, que si yo tenía una extensión simple K de A K, los generadores de K de A, es decir, el conjunto K de A, sencillamente era el conjunto formado por todas las combinaciones lineales del grado del polinomio mínimo asociado a esa extensión. Es decir, existían alfa 0, alfa 1, alfa n, tal que cuando tomábamos las combinaciones lineales por potencias del extensor de A, teníamos algo como esto, ¿ya? Donde esos coeficientes pertenecían al conjunto K. Y K se decía que era el grado del polinomio mínimo definido sobre A. Entonces, la idea que se quiere es estudiar cuál es el grado en general de una extensión. Es decir, a partir, dada una extensión, bien sea simple o trascendente, eh, algebraica o trascendente, perdón, poder determinar la cantidad de generadores de esa extensión. ¿Ya? Y esto un poco tiene que ver con la idea de lo que es un espacio vectorial en general. ¿Ya? Cuando vean el curso de álgebra lineal se va a entender qué significa eso. En general lo que significa que alguien sea un espacio vectorial es más o menos similar a que preserva todas las propiedades de lo que es un anillo, pero con otras adicionales que lo que hacen es que lo convierten en lo que se conoce como un espacio vectorial. Y la idea del grado de una extensión tiene que ver con la idea de lo que es la dimensión de un espacio vectorial. Entonces, eh, esas ideas las van a ver, las van a entender bien claramente cuando cursen un curso de álgebra lineal formal. Pero mientras tanto, nosotros nos vamos a quedar con la parte de que una extensión sencillamente es lo que trata de mostrar es de qué manera se genera un nuevo conjunto a partir de un cuerpo dado. ¿Ya? Y eso se genera, se hace a partir de lo que se llaman el generador, ¿ya? Que es este conjunto que está acá. Si la extensión es simple, entonces el generador viene dado por esa expresión. Si yo le agrego más elementos, evidentemente ese conjunto va a tener más elementos que lo generen de forma distinta. Ahora bien, vamos a definir lo que es el grado de una extensión. Si tenemos una extensión de cuerpos, o sea K' en K, una extensión de cuerpo,
llamaremos al grado de la extensión a la dimensión de K' como espacio vectorial sobre K. Y se denota por ese símbolo, corchetes, o sea, la misma extensión K' en K encerrada entre corchetes. Cuando hablamos de la dimensión, como les comenté, lo que tratamos es de determinar los elementos que generan a ese espacio, es decir, a ese nuevo conjunto. Ejemplos sencillos que para que nos podamos dar cuenta de lo que es la extensión y de lo que significa la dimensión. Si supongamos la extensión de los complejos sobre los reales. Los complejos sobre los reales, como nosotros ya lo comentamos anteriormente, esta extensión tiene dimensión 2. ¿Por qué tiene dimensión 2? Porque la base o los elementos que generan a partir de los reales a los complejos son solamente dos: el 1 e i. Solamente necesito dos elementos para construir a los complejos a partir de los reales. Y eso ocurre porque cualquier número complejo de la forma a más bi, nosotros sabemos que eso se puede escribir como a por 1 más b por i. Es decir, es una combinación lineal de los elementos que generan al espacio. Todo número complejo se puede escribir de esta forma. Por lo tanto, 1 y son los generadores de los complejos a partir de los reales. Y entonces se dice que eso es una base, hablando como espacio vectorial, y esa base genera, genera esa extensión, y por lo tanto el grado de la extensión es el número de elementos de la base, es decir, 2. ¿Ya? Y eso lo asociamos nosotros con este conjunto que está acá. ¿Ya? Es decir, esa extensión simple lo que hace es eso que está allí. Entonces nosotros podemos pensar entonces ahora cómo calculamos otro tipo de extensiones. Por ejemplo, si nos dijeran cuál es el grado de esta extensión. Bueno, ahí lo que me está diciendo es que yo voy a extender al conjunto de todos los polinomios con indeterminada en x, que es q de x, a partir de q. ¿Y cuáles son los posibles elementos que me generan todos los polinomios con coeficientes en q? Bueno, tengo los polinomios constantes, los polinomios que tienen solamente una potencia de x, los que tienen potencia de x cuadrado, de x cubo, y así sucesivamente de xn, pero eso no detiene ahí porque tendría también los de xn más 1, y así yo puedo seguir construyendo o determinando qué elementos podrían generar polinomios, porque dependiendo del grado del polinomio tendré un nuevo elemento. Es decir, que aquí tenemos infinitos elementos y por lo tanto entonces se dice que esta extensión tiene grado infinito, porque hay infinitos elementos que generan a todos los polinomios con coeficientes en los racionales. Eso es lo que significa
cuál es el grado de una extensión. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos natural es cómo determinamos el grado de una extensión. Bueno, para determinar el grado de una extensión debemos entonces tenemos el siguiente resultado. Si K, L y M son cuerpos tales que K es un subconjunto de L es un subconjunto de M, entonces el grado de la extensión de M en K se puede escribir como el grado de la extensión de M en L multiplicado por el grado de la extensión de L en K. Es decir, que aquí lo que tenemos es una factorización del grado de una extensión a partir de una cadena de subcuerpos que está uno contenido en el otro, es decir, una cadena ascendente de subcuerpos. Y fíjense que esto tiene sentido, ya que si yo quiero conocer el grado de una extensión más grande, es decir, de esta extensión de la más grande, de M en K, lo que hago es factorizar esa extensión. ¿De qué manera? Conociendo los subgrados o los grados de las extensiones más pequeñas que están contenidas en esa cadena, y entonces así uno puede determinar cuál es el grado de la extensión total. Por ejemplo, nosotros ya recordamos que ya conocemos este conjunto Q raíz de 2, ¿cierto? Lo hemos hablado, lo hemos conversado. Incluso nosotros podemos decir que hay una extensión definida entre Q y Q raíz de 2, ¿verdad? Y eso tiene un grado. ¿Cuál será el grado de esta extensión? Bueno, el grado de esa extensión es 2. ¿Por qué el grado de esta extensión 2? Porque los elementos que generan al conjunto Q raíz de 2 que lo recordamos que quién era Q raíz de 2 eran los elementos de la forma P más Q raíz de 2, donde P y Q están en Q. Es decir, que la base que genera a Q raíz de 2 es 1 y raíz de 2. ¿Ya? Entonces ese conjunto tiene eh, dimensión 2 o grado 2. Ahora, si nos preguntasen cuál es el grado de la extensión Q y raíz de 2 en Q, ¿qué podemos hacer? Bueno, si yo quisiera conocer el grado de esta extensión, lo que tengo que tratar es conseguir subcuerpos que hagan una contención como la del teorema. Es decir, yo quiero conseguir subcuerpos E, K, L y M que satisfagan que K está contenido en L está contenido en M, para tratar de aplicar lo que decíamos anteriormente. Pero esto, en este caso, es muy sencillo, porque si tomamos K igual a los racionales,
L igual a los racionales raíz de 2 y M a los racionales raíz de 2 y vemos claramente que Q está contenido en Q raíz de 2 porque eso es lo que define una extensión. Es decir, yo estoy definiendo la extensión de Q raíz de 2 en Q, lo que garantiza es que Q está contenido en raíz de 2. Y adicionalmente, Q raíz de 2 está contenido en, en este otro conjunto, en Q raíz de 2 y, ¿ya? Eso es claro que ese conjunto está contenido allá. Entonces, por lo tanto, si yo quiero calcular el grado de esta extensión de Q y raíz de 2 en Q, yo puedo, por el teorema anterior, puedo decir que Q raíz de 2 y extensión Q se puede escribir entonces como la extensión que lleva a Q en Q raíz de 2 multiplicado por la extensión que lleva de Q raíz de 2 en Q raíz de 2i. Es decir, esto que está acá. ¿Ya? Esta extensión, esta primera extensión, tiene dimensión 2 porque lo que estoy es agregando al conjunto Q raíz de 2 las potencias que tienen i. Entonces, todos los elementos de Q raíz de 2i van a ser elementos de Q raíz de 2 más potencias de i. Entonces tengo extensión 2, tengo dimensión 2. Y este que está acá también tiene dimensión 2, ¿ya? Por lo tanto, la dimensión de esta extensión inicial que tenemos nosotros es 4, ¿ya? ¿Y quiénes son los generadores de esta extensión? Bueno, los generadores de esa extensión van a ser 1 raíz de 2 y ¿quién más? Y raíz de 2 por i. Esos 4 elementos son los que me generan a esta extensión y por lo tanto la dimensión de esa extensión es 4, que es lo que nosotros queremos con el teorema ese que está allí. ¿Ya? Queremos es cada vez que tengamos una cadena de extensión, nosotros podemos calcular el grado de una extensión como el producto de esa cadena. Si aquí agrego más elementos en la cadena, pues agregaré más producto. Es decir, que el grado de la extensión lo podemos factorizar. Si la extensión es una extensión simple en varias variables o una extensión algebraica en varias variables, lo que dice el teorema es que yo puedo factorizar en extensiones simples algebraicas en una variable o en dos variables, dependiendo de cómo sea más cómodo, y calcular el grado de la extensión a través del producto de los grados de las otras extensiones que aparecen en, en esa cadena de extensiones. Bien, entonces, como vemos en el ejemplo, si yo quiero calcular el grado de la extensión, esta que está acá, QI raíz de 2 en Q, lo que hice fue conseguir subcuerpos que construyeran una cadena de extensiones para determinar el grado de la extensión total, porque pude factorizar la extensión como productos de extensiones que eran más sencillas de determinar su grado, y luego entonces el grado de la extensión más grande es sencillamente el producto del grado de las extensiones que están allí.
Bien, resultados que se desprenden directamente de ese teorema, entonces tenemos el siguiente. Primeramente, sea K de A en K una extensión algebraica. Es decir, ahora vamos a caracterizar las extensiones. Sea esa una extensión algebraica y m de x el polinomio mínimo sobre A. O de A sobre K, en realidad. De A sobre K. Si el grado de ese polinomio mínimo es n, entonces el grado de la extensión K de A en K es n. Es decir, que este resultado lo que me está diciendo es que si yo tengo una extensión simple algebraica y sé cuál es el grado del polinomio mínimo de esa extensión, entonces el grado de la extensión sencillamente va a ser el grado del polinomio mínimo. ¿Ya? La demostración es muy sencilla y está en el material. Yo no la voy a replicar, sencillamente la leen. Son 2 líneas nada más que tiene la demostración. Otro de los resultados que obtenemos o que podemos para poder caracterizar extensiones es que si ahora K de A en K es una extensión álgebra, es una extensión trascendente simple, entonces el grado de la extensión es infinito. Es decir, cada vez que yo tengo una extensión trascendente simple, el grado de esa extensión es infinito. ¿Y por qué eso ocurre? Bueno, porque se supone que si la extensión es trascendente, quiere decir que no existe ningún polinomio definido en K de A tal que P se anule, que el polinomio se anule en A. Es decir, no ocurre eso. Como no ocurre, entonces el grado, no hay un polinomio que tenga un grado mínimo. O sea, el grado del polinomio puede ser cualquiera. Por lo tanto, puede ser hasta infinito. Entonces el grado de la extensión es infinito. Bien, ahora vamos a definir cuándo una extensión se dice finita y cuándo no. Entonces, una extensión K'K se dice finita si el grado de la extensión es finito. Es decir, cada vez que tengamos que el grado de una extensión es finita, entonces tendremos una extensión que es finita.
Eso lo que dice es que hay un número finito de generadores de la extensión. Es decir, que si K prima K es finita, si y solo si K prima es algebraica sobre K. En pocas palabras lo que dice es que existen un número finito de elementos, llamémoslo as alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa n, números finitos que están en K', tal que se satisface que K' se puede escribir, perdón, esto está en K, que K' se puede escribir como K de alfa 0, alfa 1, alfa n. ¿Ya? Es decir, yo puedo construir una extensión de un número finito de elementos. La prueba de ese resultado es una prueba que se hace por inducción. Es decir, se supone que hay una extensión de grado menor y se ve que por inducción puedo construir otra extensión. Eso lo que nos hace es ver de qué manera yo puedo a un cuerpo irle agregando elementos para ir construyendo otra extensión. ¿Ya? Supongamos que tengamos, o sea, la idea es que si yo tengo P de X, un polinomio en un cuerpo K de X, y ese polinomio es irreducible en este cuerpo, yo pueda tratar de ver qué elementos yo puedo ir agregando a ese cuerpo, pero vamos a poner aquí X0, o sea, qué elementos yo puedo ir agregando a ese cuerpo para que ese polinomio ya deje de ser irreducible y pase a ser reducible. Es decir, encontrar las raíces y construir el conjunto donde ese cuerpo tiene todas sus raíces. ¿Ya? Que es lo que normalmente uno hace cuando tiene, por ejemplo, una ecuación de segundo grado. Cuando tiene una ecuación de segundo grado de este tipo, uno trata de factorizarlo. Pero cuando lo intenta factorizar, se da cuenta que tiene dos raíces, pero que no están definidas. Por ejemplo, si yo quiero factorizar esto en los reales, yo me puedo dar cuenta que este conjunto tiene dos raíces que no pertenecen a los reales, sino que pertenecen a los complejos. Entonces la idea es tratar de ir agregándole a los reales números tal que, o elementos, tal que yo vaya construyendo un conjunto donde ese conjunto nuevo ahora sí tenga raíces. Por ejemplo, si tengo x cuadrado más 1, ¿ya? ¿Cuáles serían las posibles raíces de ese conjunto? Bueno, serían más o menos y. Entonces lo que hago yo es que a los reales le agrego y ahí ya tengo un cuerpo donde estos que están acá tienen solución. Pero ¿qué pasaría si yo tuviese algo como esto que está acá? Posiblemente en Z
ese conjunto no tenga eh, una, una raíz. Ese polinomio no tenga una raíz. Entonces, la idea es construir un cuerpo de tal manera que esto que está acá tenga una raíz sobre ese cuerpo. Y para eso entonces se utilizan las extensiones, que fue lo que utilizó inicialmente Galois para determinar las raíces de polinomios a través de radicales. Entonces, eso es básicamente lo que uno trata de establecer cuando quiere resolver polinomios por radicales. Es decir, tratar de ver de conseguir un cuerpo donde ese cuerpo, ese polinomio tenga una raíz. Es decir, ya pase de ser irreducible a ser reducible. Eso es básicamente lo que refiere a lo que es la teoría de extensiones de cuerpo aplicado al álgebra. ¿Ya? Eh, y bueno, eso era, es hasta aquí, es lo que es extensiones de cuerpo que está a su alcance. Ojo, toda la teoría de extensión del cuerpo tiene muchísimos más, eh, más resultados, unos más complicados que otros, unos más interesantes que otros, pero para un curso básico de álgebra abstracta, hasta aquí sería lo que es la teoría de extensión de cuerpo aplicado al álgebra. Nos queda una sección que es la sección de construcciones con regla y compás. Ojo, no es que vamos a utilizar una regla y un compás para hacer construcciones. La idea es tratar de ver cómo aplicamos toda la teoría que hemos visto a lo que es las construcciones con regla y compás. Es decir, tratar de resolver problemas o demostrar de que algunos problemas son irresolubles sencillamente con regla y compás. Sí, Deure, un curso básico. Entonces, problemas que se hacen con regla y compás o problemas que son abiertos y que no han podido darse una respuesta solamente utilizando regla y compás o problemas que se han dado soluciones. Por ejemplo, hay tres construcciones geométricas que son importantes y se habla, uno es la duplicación del cubo. ¿Qué es la duplicación del cubo? Es decir, a partir de un cubo dado, de un cubo, construir un nuevo cubo cuyo volumen sea el doble del inicial. Ese es un primer problema que se ha estudiado para lo que es las construcciones con regla y compás. Otro, la trisección de un ángulo. Es decir, cómo yo con regla y compás, dado cualquier ángulo alfa, puedo construir un ángulo que tenga la tercera parte de alfa. Y último, la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo dice que dado un círculo con una cierta área, construir un cuadrado que tenga la misma área. Esos tres problemas son problemas abiertos de los cuales hasta el momento con solamente regla y compás no se han podido hacer esas construcciones.
Y esas construcciones datan de la antigua Grecia. Es decir, estamos hablando de miles de años atrás. Y todavía hasta el momento no se han podido hacer. La idea es tratar de ver de qué manera nosotros, qué figuras geométricas sí son realizables con regla y compás. Es decir, estudiar aquellas figuras de las cuales sí podemos construir con una regla y un compás. Es decir, eso es lo que nosotros queremos de ahora en adelante. Pero eso no lo voy a hacer hoy. Eso lo voy a hacer la próxima clase. ¿Ya? Y sería entonces la última sección de esta unidad, que serían las construcciones con regla y compás, que vamos a estudiar y vamos a ver de qué manera el álgebra puede, es un medio para determinar qué tipo de construcciones se pueden realizar con regla y compás y qué tipo de construcciones no se pueden realizar con regla y compás. Por ejemplo, esas tres que están allí. Entonces, bueno, por hoy la clase es bastante corta, ya lo que nos queda es una clase más y con eso terminaríamos este curso de álgebra abstracta. Entonces, bueno, me queda más que decirle que pasen feliz mañana y nos vemos entonces el próximo martes por acá mismo.